la presencia. Vamos a presentar La condición humana en la era de la posverdad, que es una creación colectiva de varios y varias profesores y profesoras de filosofía que nos hemos dado cita en unas jornadas celebradas el año pasado en la ciudad de Mar del Plata, y de las cuales surgió este opúsculo donde se concentran diversas perspectivas sobre la problemática filosófica contemporánea. Nos acompañan Marcelo Lobosco, Silvina Coronel, Salomón Coronel y Amelia Galiastegui en la presentación de hoy. Dejo en uso de la palabra a Marcelo Lobosco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un placer y un honor que nuevamente presentemos un libro en esta facultad, la Facultad de Artes y Filosofía, y en la Feria del Libro de la Universidad del Centro. Acá me están apuntando y la municipalidad. Les agradecemos a todos y a todas. Realmente vivimos momentos difíciles en la Argentina, por eso este libro tiene que ver con la violencia simbólica, real, y con la violencia vinculada a las redes sociales, que magnifican a una persona y la ponen en el techo, en lo más alto, donde podemos pensarlo, como diría San Anselmo, es aquello mayor de lo cual no puede pensarse cosa alguna. Podemos pensarlo como producto de las redes sociales, y si no, la tira al piso más profundo. Esto tiene que ver con que la violencia supone la ausencia de la mediación simbólica y del capital simbólico. Así como existe el capital económico, existe el capital simbólico. Este libro tenemos el honor que han participado Enrique Dussel, Gabriela Bianco, Miguel Santagada, Andrea Gastrón, Ricardo Gutiérrez Aguilar, extranjero, de la Universidad Complutense, María Colombani de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Guillermo Papagalo de la UBA, y Claudia Ábalos de la USAL. Y la otra cuestión importante que les quiero comentar, que bueno, nosotros, la editorial nos ha permitido que hagamos un 50% de rebaja cuando termine la presentación, que lo vamos a hacer una vez finalizada la misma. Tenemos un montón de autoras de la Universidad de Cuyo, de la Universidad de Buenos Aires, del Rectorado, tenemos de la Universidad de Complutense, como les comenté, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Cecilia Colombani, tenemos dos compiladores que me ayudaron, Román Mas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Hernán Murano también de la misma. Estas jornadas son producto que este año se hicieron en la Facultad de Artes y Filosofía de la facultad. Después me corregí, Santagada, pero en la facultad de acá se vienen haciendo, son no de didáctica de cómo enseñar, didáctica de la filosofía, no de filosofía de la educación, qué modelo de hombre queremos, sino para humanizar las prácticas económicas, sociales, políticas, jurídicas, ¿sí? Algo que es importante para nosotros como latinoamericanos, y en la inserción en el Mercosur, en la inserción en distintos lugares.
con la Unión Europea, y que nosotros no solamente somos productores de servicios, es decir, dependientes y colonizados, sino que podemos producir bienes. Para mí es un altísimo honor presentar este libro después del año 2016, que presentamos Espectros de la razón práctica con espectros de la filosofía, la inserción de la filosofía en los estados democráticos, y el año anterior la antifilosofía bien. Es decir, que trabajamos a partir de una huella que tratamos de instalar, y es la que el neoliberalismo intenta sacar. Bien, les agradecemos mucho su presencia. Este libro, la Universidad de Cuyo, la Universidad del Litoral, la Universidad la Universidad de Río Cuarto, distinta gente de distintas universidades han participado mucho, ¿sí? Y el tema de la posverdad tiene que ver con que lo verosímil y lo verdadero aparecen en tela de juicio. Bien, mis colegas se van a explayar más sobre esos conceptos. Les agradecemos mucho su presencia y su compromiso por la verdad y no por lo verosímil. Muchas gracias. Bien, seguidamente va a hacer uso de la palabra la compañera y coautora del texto, Silvina Coronel Salomón. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy participando, como bien dijo Marcelo, de este libro como coautora, y la propuesta que traigo dentro de este compilado de artículos está direccionado, ¿no?, a incluir estrategias pedagógicas distintas o diversas que implican al yoga o al Kundalini Yoga, ¿no?, como disciplina oriental, ¿sí?, teniendo presente que soy docente de filosofía occidental y de alguna manera integro estas otras teorías o disciplinas en mi vida práctica, y pensé en incluirlas de algún modo dentro de lo que serían las aulas actuales, contemporáneas, ¿sí?, de filosofía, de la disciplina filosófica o del ámbito que de alguna manera abordamos los docentes de filosofía. Bueno, pensar en incluir estas estrategias que pueden resultar un tanto novedosas o innovadoras, o incluso ya se están realizando, a veces puede resultar un tanto problemático o no, depende, si se piensa en el cuerpo como un lugar de enunciación y un lugar de visibilización, ¿no?, dentro del espacio institucional. Entonces, recuperar la noción de cuerpo como cuerpo habitado, vivido, ¿no?, y transitado dentro, ¿no?, no solo de los espacios institucionales, sino más allá de estos, implica el repensar justamente en el otro, ¿no?, y en uno mismo. En principio, la noción de recuperación del cuerpo, ¿no?, como una mirada, ¿no?, introspectiva hacia uno, para tener en cuenta en esta sociedad contemporánea de tiempo fugaz al otro, ¿no? En esa recuperación del otro implica, ¿no?, un reconocimiento del propio cuerpo. Y ahí es donde yo de alguna manera planteo dos estrategias que tienen que ver, una con abrir, digamos, una clase y dar espacio y lugar al cuerpo, a una conciencia corporal, a una dinámica de juego muy sencilla, y que de alguna manera prepara el cuerpo dentro de la instancia educativa para abordar los contenidos teóricos.
Y después la otra estrategia que planteo tiene que ver con una dinámica de cierre en donde después de una ardua tarea intelectual, ¿sí? Si se quiere en el ámbito secundario, porque está destinado más que nada a secundario, pero puede aplicarse en un terciario o ir más allá, tiene que ver con la recuperación de la energía misma, ¿sí? Después de un trabajo intelectual, de alguna manera tener en cuenta determinadas interacciones con los otros y entre los otros, para de alguna manera dar lugar, ¿no?, a esta conciencia, ¿no?, que no la conciencia psicológica, sino una conciencia intersubjetiva. Entonces, bueno, recupero obviamente marcos teóricos de la filosofía oriental y me sostengo también con un marco teórico de la filosofía occidental como Merleau-Ponty, que me habilita para sostener estas dinámicas, por lo menos que plantean el cuerpo, ¿no?, como un espacio simbólico. Así que bueno, esa es mi propuesta y bueno, espero que quienes adquieran el libro tengan la posibilidad de indagar y de comentar y bueno, y de hacer uso obviamente de esta propuesta que es sencilla y que obviamente la he pensado y la he puesto en práctica en distintas oportunidades y con distintos públicos. Así que bueno, les agradezco la presencia y bueno, espero las devoluciones, ahí están los mails para hacer intercambios y demás, ¿sí? Gracias. Bueno, cedemos la palabra entonces a Amelia Galiastegui, otra de las coautoras del texto. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. Dentro de las prácticas corrientes acerca de la enseñanza o de la producción filosófica, lo mío tiene que ver básicamente con pensar y escribir como una alquimista. Ese es el título de mi trabajo. Y a lo que apunta precisamente es a pensar desde el lugar de la mujer latinoamericana la posibilidad de construir una reflexión filosófica propia. Bien sabemos que el pensamiento filosófico en Occidente desde su matriz griega ha sido siempre hegemonía de los hombres. Y que si bien las mujeres han producido filosofía, estas han quedado en un lugar muy reducido o apartado de la circulación del saber que tiene hegemonía en este tiempo. Lo que yo planteo es narrar y narrarme construyendo relatos que superen esas matrices hegemónicas del pensar que tienen que ver, por un lado, con la razón instituida como único logos capaz de interpretar la realidad y ponerlo en tensión, a un lugar de reflexión que incluya como matriz sensible la visión de las mujeres. Las mujeres hemos estado al margen del pensamiento filosófico, pero no de la filosofía. La filosofía que hemos hecho las mujeres siempre ha quedado supeditada a la legitimación, a la validación y a los permisos de circulación por los distintos ámbitos académicos. Hoy en día se nos da la posibilidad, y las mujeres sabemos muy bien de esto, de que la lucha se dé en varios frentes. No solo estamos haciendo la lucha cuerpo a cuerpo en las calles, sino también estamos haciendo la lucha desde una construcción epistemológica que sustente el pensamiento de las mujeres como algo que puede poner en tensión todos los circuitos de esta geopolítica que está atravesando mi país. Y hablo de mi país, Argentina, pero hablo de Latinoamérica toda. Cuando hablo de la búsqueda de relatos o de la construcción de una palabra afincada en la sensibilidad y la razón de las mujeres, estoy haciendo alusión a mi condición de latinoamericana, a mi condición de país dependiente y a la búsqueda de una construcción teórica que me permita defender con argumentos fiables aquellas afirmaciones que estoy poniendo en juego. Las mujeres, todas las mujeres, podemos tener autonomía del pensar.
la dificultad que tenemos que enfrentar es no caer en un reduccionismo. No hablo de feminismo, porque sería la contracara del machismo, y los sismos siempre nos han hecho daño. Hablo de pensar con autonomía y de poner en juego una racionalidad que no excluye la sensibilidad, sino que la pone como una parte fundante de toda acción reflexiva. La búsqueda del relato tiene que ver básicamente con recuperar las huellas de aquellas que nos han antecedido y que han sido ignoradas en gran medida. El tema en disputa es si el recorrido geopolítico y epistemológico contemporáneo, ¿sí?, permea un poco las resistencias, y tanto en el sentido ideológico como en el sentido económico, para poder tener una difusión consciente en las escuelas y en las academias de los pensamientos o reflexiones que podemos producir. ¿Por qué como un alquimista? Porque me he visto en la obligación o en la necesidad, diría yo, de recuperar lo que otros hombres han dicho y han escrito. Porque en el rastreo filosófico a lo largo de la historia son muy pocas las mujeres que me han permitido abrevar en sus reflexiones. Entonces, pensar y escribir como un alquimista tiene que ver en qué medida mis posibilidades intelectuales me permiten crear un discurso que tenga una cierta autonomía. Tenemos un mapa humano complejo. Tenemos un mapa humano en el que la desidia destroza los cuerpos, deteriora las almas y niega los intelectos. Tenemos un contexto en el cual el cercenamiento de los derechos incluso los inhibe pensar y decidir con autonomía sobre nuestros propios cuerpos. Cuando se nos inhibe de la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, también se está inhibiendo la posibilidad de decidir sobre el rastreo intelectual que uno puede hacer en este momento histórico para poder incidir en las generaciones posteriores. Es decir, podríamos hablar toda la noche de estos temas, pero lo que quiero dejarles a ustedes es la inquietud de que no solo podemos hablar, pensar, cocinar, amar, soñar, imaginar y construir, pero también podemos y debemos hacerlo, tener una batalla conceptual que nos permita intelectualmente estar codo a codo con los hombres, nuestros compañeros de la vida, nuestros iguales, pero en un lugar de igualdad y no en un lugar que siempre hemos sido marginadas. Gracias. Bueno, me toca ahora exponer algunas ideas que dieron estructura al texto que escribí, que tiene que ver con el concepto de posverdad. Ustedes saben que en los últimos años hemos tenido la novedad, la moda, de concebir la historia como partida en un antes y un después. En latín, después se dice post. Y por eso aparecieron palabras como posmodernidad, pospolítica, posnación, posidentidad y más recientemente el término de posverdad. La filosofía tiene, por así decir, una larga disputa acerca de qué es la verdad. La palabra griega que dio origen al concepto de verdad no tiene nada que ver con la palabra que nosotros conocemos hoy, con la veritas latina, que no es el nombre de un talco solamente, sino el origen etimológico de esta, digamos, problemática noción. En griego, verdad significa lo que está desoculto, porque antes había estado oculto. La verdad es el trabajo que hace alguien en procura de desocultar, de quitar las máscaras, de quitar los obstáculos que median entre eso que está detrás y el sujeto que en todo caso es el que conoce. Bueno, ¿por qué posverdad?
Porque parece ser, y esto es un descubrimiento de los norteamericanos, a quienes debemos mucho, ¿no? Y quienes nos deben mucho. Pero, entre otras cosas, le debemos este concepto de posverdad. Ellos descubrieron, a través de los medios, a través del periodismo, que no importaba tanto cómo eran los hechos, sino la voluntad, el deseo, el miedo, es decir, las emociones que mediaban entre esos hechos y la realidad, y las personas. Quiero decir, ustedes recordarán, para no caer, digamos, en el contexto presente, en el que la posverdad ha eclosionado en nuestras condiciones políticas, económicas y culturales del día de hoy. Remitámonos nada más que a la experiencia de los norteamericanos, de donde se cocinó este concepto. En el año 2003, el entonces presidente norteamericano George W. Bush ordena la invasión a Irak. Pocos países de sus tradicionales aliados lo siguen. Son solamente España y el Reino Unido de Gran Bretaña, que deciden formar una coalición junto con Estados Unidos para invadir Irak. A los pocos días de producida la invasión, en marzo del 2003, cae el bastión de Bagdad y el régimen de por aquel entonces el tirano Saddam Hussein es destituido, y Saddam Hussein huye a las montañas, donde meses después será capturado. La excusa con la que los norteamericanos y sus aliados, España y Gran Bretaña, deciden invadir a Irak es el hecho de que Irak posee armas de destrucción masiva, que al día de hoy no fueron encontradas. Quiero recordarles, para los que se durmieron este ratito, que la invasión fue en el 2003, estamos en el 2018, pasaron 15 años. Si las armas tenían vencimiento como el yogur, ya estarían vencidas, pero tampoco las encontraron en su momento y no las encontraron ahora, probablemente porque no existían. Esa es la realidad. Lo que pasa es que después del atentado de las Torres Gemelas, en septiembre del 2001, podríamos decir la opinión pública, podríamos decir los ciudadanos norteamericanos, podríamos decir los medios, los que fabrican la realidad, habían instalado el miedo de que el mundo islámico, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus conexiones, amenazaría a la paz occidental, la paz universal, etc. Y disponían para eso de un arsenal nuclear o químico que terminaría prácticamente con la vida humana sobre la Tierra. Bastó decirlo para que este miedo cundiera. Es más, si ustedes revisan los diarios de la época, van a encontrar que se firma lo que se llamó el Acta Patriótica, una especie de suspensión sine die. Sine die en latín significa para siempre. Una suspensión, es decir, una cancelación de los derechos civiles mínimos que podemos invocar los ciudadanos respecto de la seguridad. Quiero decir, respecto del Estado, quien atropella estos derechos. ¿Saben por qué? Para resguardar la seguridad nacional. Por eso se llama Acta Patriótica. Desde entonces, cruzar un aeropuerto en Estados Unidos significa prácticamente tener que desnudarse, o sacarse los zapatos, o sacarse el cinturón, porque cualquiera de nosotros podía ser, a ojos de ese enorme mecanismo de seguridad del Estado norteamericano, podía ser una amenaza. Bueno, lo cierto es que esa amenaza, desde el 2001 hasta el día de hoy, por lo menos, leí el diario, se ha materializado muy esporádicamente. Ha habido un atentado muy fuerte en Atocha, ustedes lo recordarán, esto fue en el 2004. Atocha es una estación ferroviaria de Madrid. Ha habido también atentados en el subte de Londres, y otros atentados de igual relevancia, pero no se puede hablar de una guerra, digamos,
llevada a cabo con armas convencionales o con armas de destrucción masiva. Casi todos estos atentados implicaron la movilización de soldados suicidas. ¿Por qué es importante la posverdad? Porque más allá de la veracidad de las afirmaciones, más allá de las pruebas empíricas y materiales que se pueden exhibir para sostener la verdad de los discursos políticos, se movilizan emociones que instalan en la población temores, esperanzas, ilusiones, expectativas, que crean demonios, pero al mismo tiempo enarbolan ángeles, enarbolan, iba a decir hadas, pero es demasiado obvia la referencia aquí en la provincia de Buenos Aires. Ya vemos cómo terminan estas construcciones imaginarias que se imponen como verdad. Terminan con la más rotunda de las decepciones y la más franca, digamos, aceptación de una derrota más del pueblo, de la población, de los ciudadanos. ¿Por qué la filosofía? Porque la filosofía intenta pensar desde el punto de vista humano las prácticas. No queremos lamentarnos que exista la mentira. Queremos convivir con la posibilidad de una ilusión, con la posibilidad de una esperanza que se funde en razones, que se funde en conceptos, que se funde en ideas y no solo en emociones. Por eso el texto La condición humana en la era de la posverdad les propone a ustedes acercarse desde distintas perspectivas. Fíjense que nosotros somos 4 y las perspectivas son convergentes en un punto, pero muy diferentes en su concepción. Hemos hablado del yoga, hemos hablado de la perspectiva de género, hemos hablado de las prácticas educativas y a mí me ha tocado hablar de las prácticas mediáticas que instalan esta especie de verdad ilusoria que tantas consecuencias nefastas nos ha traído en los últimos años. ¿Por qué la filosofía? Porque es el arma que todavía tenemos, que todavía tiene la inteligencia para conquistar la libertad. Probablemente estas palabras, verdad, libertad, resuenen como palabras huecas, pero no es problema de las palabras, sino problemas de quienes las usan. La filosofía intenta instalar ese espacio donde el uso de la libertad, la búsqueda esperanzada de la convivencia pacífica, traiga de nuevo a todos nosotros la dicha, la convicción dichosa de estar vivos. Les agradecemos la presencia y esperamos cualquier pregunta que quieran formularnos. Muchas gracias. Yo quería agregar 3 ideas. 1, no enseñanza de la filosofía, yo les dije al comienzo, no filosofía de la educación, qué concepto de hombre queremos sacar en una escuela, sí políticas educativas. Es decir, que en los diseños curriculares del país, de las jurisdicciones, de las provincias, haya filosofía y que se pueda pensar la realidad. Filosofía no es filología, ¿sí? Como lo sabe bien mi amigo y colega, filología es el estudio de los conceptos razonados. Filosofía es pensar la realidad. Segunda cuestión, las ficciones. El artículo de Santagata es realmente muy fuerte cognitivamente, emocionalmente y para mí existencialmente. No se puede vivir, dice Riquet, sin testificar la realidad, sin dar testimonio de la realidad. Y las ficciones que se generan, vivimos rodeados de ficciones. Para hacer un parangón que hacía nuestro maestro Enrique Hernández, vivimos rodeados de gente que en lugar de ser real y ocuparse de la vida privada, son reales de la vida pública y nos generan ficciones.
nos generan ficciones y vivimos discutiendo sobre ficciones. ¿Sí? Yo no sé si las últimas discusiones que hay y las grietas que se avanzan entre los argentinos no son productos de estrategias para generar más ficciones. ¿Sí? Las narraciones generan imaginarios. Y entonces y el artículo de él, y la violencia no se hace haciendo un cuadrito como propuso un brillante legislador alguna vez, de cuál es la zona donde hay que cuidar más, sino apostando a la educación, la educación filosófica, como dice la UNESCO, da forma a ciudadanos, y tenemos que pensar que para que haya un cambio cultural, educativo, simbólico, implica por lo menos 20 años, ¿sí? Entonces la educación, yo suelo decir simpáticamente, para no decir lo trágicamente, que la infancia de una gallina dura una semana, la infancia de un chico dura 2 años, y la infancia de un mono dura 2 años, y la infancia de un chico dura 12 años. Entonces eso implica todo el proceso de mediación simbólica. Cuando se va a las peleas y cuando se mete solamente el cuerpo, porque todo lo que dijo Silvina, que nosotros escribimos, implica todo un aspecto simbólico de esa corporalidad. Yo también tengo un artículo sobre la corporalidad desde otro punto de vista. Y Amelia hizo un aspecto muy importante de ser compañeros, ¿sí? Y la cosa empieza por la empatía, por no tratar de refutar lo que piensa el otro, sino tratar de juntarlo. Bueno, quería aclarar esto simplemente porque el artículo ese de Santagata me ha tocado mucho cognitivamente, y he estudiado mucho últimamente lo que son las redes sociales, porque las narraciones generan ficciones y levantan a una persona de una manera, y si uno puede decir, no sé, creo que lo hizo un periodista, que creo que lo hizo Pergolini alguna vez, que dijo, murió fulano de tal, y todo el mundo empezó a hablar y empezó a pasar las películas, las cosas que pasaban, y era simplemente una ficción, ¿sí? El corte de luz es real. Queríamos aclarar. No es una ficción. No es una experiencia ficcional, para que ustedes imaginen lo que sigue. Era simplemente eso. Los esperamos con las preguntas que ustedes gusten. Ahí volvió la luz. Claro, es una pregunta muy incómoda. Hablamos de la verdad, ¿no? La verdad con mayúsculas, es casi sinónimo de realidad. Y en la práctica sabemos que cada ser humano percibe de maneras diferentes y según sus propias experiencias, su propio entorno cultural y una miríada, digamos, de condicionantes. A mí personalmente lo que más me inquieta es si realmente es una utopía pensar en una comunicación de la verdad, en una educación en la verdad, en una filosofía desideologizada. Porque hoy día, siempre hubo ideologías, ya sean políticas, religiosas, filosóficas, y siempre tienen una parte de la verdad, en el mejor de los casos.
y siempre han producido las dichosas grietas, como la que está ocurriendo hoy, que yo creo que siempre ha habido de alguna manera grietas, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, ¿es una utopía pensar que de aquí a 1, 2, 3 generaciones se pueda lograr un punto en común como país, como nación, como géneros, como seres humanos, en los cuales no haya una ideología o diferentes ideologías que polaricen esa verdad? Es tan incómoda la pregunta que... Nosotros vivimos como si no nos fuéramos a morir, digo a nivel individual, ¿verdad? La utopía es que alguien nos recordará, que dejaremos una memoria imborrable en nuestros seres queridos y probablemente en el resto de la humanidad. Pero no tenemos ninguna constancia fehaciente de eso. Sin embargo, seguimos viviendo. Ustedes se cambiaron para venir acá, nosotros estuvimos horas y horas para hacer este libro, todavía hay que pagarlo, etcétera. Dejás el auto estacionado y no sabés si te van a hacer la multa porque se te vence la tarjeta. Es decir, vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Y eso es utópico, porque la vida encuentra su sentido en la utopía de que hay una inmortalidad, de que hay un más allá. La religión, por supuesto, ha llenado estos vacíos con distintos relatos. La política ha llenado con distintos relatos las utopías sociales. Los que tenemos la edad mía hemos soñado con una sociedad sin clases, con una sociedad igualitaria. Ya nos hemos despertado de eso, dolorosamente. Las mujeres que han luchado por la legalización y la despenalización del aborto tenían un objetivo concreto, pero yo creo que ese movimiento no termina en el objetivo de la despenalización. Quieren una vida mucho más justa, una vida mucho más razonable. Sin lucha no se consigue nada. Y la utopía es, de alguna forma, el motor, o en todo caso el combustible, para avanzar en ese sentido. La vida humana no tiene plenitud ni aspira a lo absoluto más que en el sueño y en la imaginación. Y eso es lo que da la utopía, ¿no es cierto? Eso es la tesis que ha escrito mi amigo Lobosco sobre Riquet. Sin ideología y sin utopía, la vida humana se convertiría en una especie de, digamos, depósito de mercancías cuyo movimiento no generaría ningún valor y ninguna ilusión. Si no nos enamoramos, si no tememos, si no luchamos por lo que queremos, la vida se perdería. Y tal vez esa es la única verdad de la condición humana, que lo hacemos a pesar de que sabemos que no hay cosas absolutas y de que no hay perfecciones completas. No sé si te respondí, pero siento que la pregunta es muy difícil para responder con sinceridad. Amelia quiere decir algo. Lo que por ahí te podría tratar de contestar, ¿no?, es pensándolo desde un lugar reflexivamente e ideológicamente ubicado, es que la verdad es una construcción humana y es una herramienta de poder que ha regido Occidente desde largos siglos. En la medida en que aquellos seres que han sido portadores de saberes y se han dedicado ideológicamente a construir la verdad, han construido la herramienta de poder más formidable que ha existido y existe. Eso es lo que te podría decir yo desde mi lugar. Bueno, no sé si Silvina quiere decir algo. No, yo quería, bueno, no sé si con micrófono. En realidad vos planteaste algo que tiene que ver con si podemos pensar en una cierta unidad o tener un pensamiento, una unidad en algún momento como de cambio de paradigma, lo denomino yo. Y obviamente que como yo de alguna manera incluyo una filosofía oriental, ¿no?, a un ambiente occidental y a una educación que de alguna manera ha invisibilizado el cuerpo y las emociones,
pienso que claramente es necesario un cambio de paradigma que nos lleve, ¿no?, a una contemplación del otro, una concepción del otro más cercana, porque en esto que aparece, ¿no?, de la virtualidad nos aleja, ¿no?, hace como que, ¿no?, la relación ya no sea cara a cara y donde el otro ya no sea un rostro interpelante. Entonces a mí me interesa pensar y quiero pensar en esto, ¿no?, de la finitud o de la infinitud, no lo sé, de acuerdo a las concepciones de cada uno, que yo creo que el paradigma está cambiando, y está cambiando en todos los sentidos. En lo económico, ¿no?, de alguna manera todos visibilizamos que el capitalismo ya no nos sirve, ¿no?, como herramienta ordenadora de las sociedades y perseguir, ¿no?, de alguna manera la zanahoria en adquirir más y más capital. Entonces eso ya nos hace ruido, no sabemos cómo sostenerlo, las economías regionales ya de alguna manera decaen, o sea, tenemos que seguir pidiendo préstamos a no sé dónde que no podemos pagar, y viceversa, ¿no?, y los cultivos de los alimentos, etcétera, etcétera. Es una cadena. Entonces yo creo que no es tan imposible el pensar, si se quiere, utópicamente, ¿no?, porque hay que cambiar primero la forma de pensar, ¿no?, que de alguna manera traemos desde que tenemos registro, ¿no?, inclusive de pensarnos, ¿no?, como seres occidentales o herederos de culturas europeas, cuando en realidad tenemos que empezar a recuperar los núcleos ético-míticos, ¿no?, en términos de Dussel o de Ricoeur, para quizá, ¿no?, pensar en otros paradigmas que contemplen, ¿no?, a nosotros, a los otros, y construir algo conjunto. Creo que es posible, lo que pasa es que se está dando en grupos pequeños, ¿no?, porque crear algo macro, ¿no?, requiere otra vez de la institución y de alguien que de alguna manera proponga teorías que impliquen lo político, lo económico, ¿no?, y ese engranaje empiece a moverse de otra manera. Pero yo creo que se está dando en muchos aspectos. Solamente si pensamos, ¿no?, en el calendario que utilizamos, que es un calendario, ¿no?, que proviene para recaudar impuestos y está de alguna manera, nos nuclea del 1 al 10 en que nosotros tenemos que depositar o tener en la cuenta. El repensar solamente la economía y cómo se da la economía y nuestra vida en el mundo a partir del consumo es lo que en principio estaría cambiando todo lo demás, porque si lo que nos distancia es el que más tiene y el que menos tiene, entonces ahí es donde se abre esta brecha que está dada en términos políticos e ideológicos. Pero bueno, me voy porque sigo, ¿no? Pero creo que es posible, quiero pensar en eso, ¿no?, desde mi lugar de... Para decir simple lo que dicen los colegas, tu pregunta no incomoda, porque no. Yo me siento incómodo. Bueno, no incomoda. ¿Sabes por qué? Porque queremos generar un nosotros y no un nos otros. Entonces no incomoda, al contrario. La alojamos en nuestro ser y está muy piola eso, está muy piola generar cierta empatía y pensar lo que dijo el otro, pensar, sentir, actuar con el otro. Lo que tenemos en común y no lo que nos diferencia. Sí, porque hagamos unidad de la diferencia y no diferencia de la unidad. Es un placer realmente, esto para seguirla, sí. Bueno, los que tengan algún interés en el tema de los libros, porque nos dijeron hasta las 7 menos cuarto y estamos en 7 menos 10. 7 menos 10. No, ¿cuánto sale el libro? ¿Cuánto sale? 480. Bueno, les agradecemos la paciencia, la asistencia y nos veremos en cualquier momento. Muchas gracias. Es el diálogo eficiente de Rodri, Claro. que nunca debe contarse.